Continuamos con la cuarta parte del mensaje La larga despedida, basada en Hechos capítulo 20, versículos 30 y 31. Siglos antes de que Pablo llegara a Europa, esperando inundarla con el Evangelio de Jesucristo, Ciro, el rey de Persia, estaba intentando conquistarla para su reino. La ciudad de Sardis, sin embargo, yacía en su camino. Sardis era la capital del anterior imperio de Lidia. También era el lugar en donde se fundieron las primeras monedas de oro y de plata. Sardis, un sinónimo de bienestar, era el sitio en donde nacía el dinero moderno. Ciro tenía un problema. A pesar de que había sobrepasado ampliamente su objetivo, la fortaleza que defendía a Sardis estaba hecha de una pared rocosa que parecía impenetrable. Por lo tanto, envió un mensaje a sus tropas que habría una tentadora recompensa para cualquier soldado que pudiera idear un ingreso a Sardis. Ellos deberían determinar una forma para subir el aparentemente no escalable acantilado, luego subir las paredes de la fortaleza y finalmente en la amurallada ciudad de Sardis. En el ejército de Ciro había un soldado llamado Herodes. Una tarde estaba observando los acantilados, tratando de idear una manera de traspasarlos. Mientras observaba, un soldado de Lidia tiró accidentalmente su casco por las paredes de la fortaleza. Luego, el soldado bajó por las paredes, se hizo camino por los acantilados, recuperó su casco y escaló de regreso. Cuando leí esto, no pude evitar pensar que a este soldado, para que pasase otra vez todo esto, seguramente le habrían dicho que si perdía otro casco los quemarían vivo. Herodes marcó cuidadosamente en su memoria el lugar en donde los soldados de Lidia habían evidentemente tallado agujeros para los pies en la almena y en los acantilados a fin de descender hacia el valle. Esa noche, Herodes guió a una banda de tropas selectas sobre los acantilados por el mismo camino. Cuando alcanzaron la cima, descubrieron que los guardias estaban dormidos y no estaban en sus puestos. Aun cuando sabía que Ciro estaba en el valle, ninguno estaba lo suficientemente preocupado para observar. En la carta escrita en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Sardis, siglos más tarde, se les recuerda sobre la historia de su ciudad. Se le dice 2 veces a la iglesia desde el versículo 1 al 6 del capítulo 3, «Sé vigilante, sé vigilante». La palabra griega traducida para cuidado o sé vigilante es gregoreu, la cual nos da nuestra palabra Gregorio. La palabra significa tener cuidado, mantener los ojos abiertos, permanecer alerta. Ahora, todos los que escuchen este mensaje estén greu, bien despiertos. ¡Hey, soldados lidios, cuidado! Ciro está en el valle. ¿Y cuál es el problema? Nunca entrarán aquí. ¡Hey, iglesia de Sardis, sé vigilante! Satanás está en el valle y la decepción y la mentira quieren derribar vuestra salud espiritual en Cristo. ¡Ah, eso nunca sucederá! No pueden entrar aquí. Tal vez muchos habrán pensado lo mismo. Mis amigos, si estuviéramos por encima de la posibilidad de un desastre espiritual, si nuestro testimonio y pureza y efectividad para Cristo fueran imposibles de arruinar, entonces nunca se nos hubiera advertido en la palabra. Nunca digas ni pienses, «Oh, nunca seré culpable de ese pecado», o tal vez «Nunca caeré en eso», o «Nunca tendré ese problema». La palabra gregoreu aparece como la palabra más apasionada de todas las palabras griegas para una advertencia. Pablo utilizó la palabra cuando advirtió a los corintios en 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 13 en su primera parte. «Velad, estad firmes en la fe». El apóstol Pedro usó esta palabra bajo la inerrante inspiración del Espíritu Santo cuando escribió en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar». Ahora, en Hechos capítulo 20, las palabras finales de Pablo a los ancianos de Éfeso son palabras que incluyen esta misma palabra griega. En el versículo 31, en su primera parte, Pablo sintetiza su advertencia diciendo:
Por tanto, velad. En otras palabras, cuidado, sé vigilante. Pero me pregunto, ¿por qué? Porque él le acaba de decir a estos ancianos en los versículos previos que los lobos están viniendo. Falsos maestros vestidos para parecer ovejas, pero son en realidad lobos que están viniendo. Miremos otra vez el versículo 29, donde dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Un autor escribió esto: más de un anciano falla debido a que no es vigilante. Dio por sentado que no había lobos, ningún ave de rapiña, ningún ladrón, y mientras estaba adormecido llegó el enemigo. Ideas falsas, interpretaciones destructivas y falsas enseñanzas llegaron al rebaño, y él nunca lo supo. Los errores, feroces cuales lobos y despiadados cuales hienas, rasgaron en pedazos la fe, la esperanza y el amor, y dejaron a las iglesias alguna vez sanas, mutiladas y medio muertas. Hasta aquí lo que escribe este autor. Por lo tanto, Pablo le da una advertencia apasionada a los ancianos: ¡cuidado! Estén alertas, manténganse despiertos. Los destructores están viniendo desde afuera de la iglesia. Los destructores, estos falsos maestros, ¿saben qué hacen? Niegan la deidad de Jesucristo, consideran la cruz como una locura, suprimen la verdad de la creación, cambian la gracia de Dios en la justificación para el pecado, son irresponsables para con los demás, magnifican la autoridad personal, encuentran fallas en la iglesia y crean sus propios seguidores. Si eso no es lo suficientemente malo, si esa no es una razón suficiente como para permanecer alertas, para permanecer despiertos, para tener cuidado, entonces Pablo les da otra advertencia. Advertencia, ¿saben cuál es? Hay engañadores desde adentro. Pablo continúa con la advertencia para los ancianos de Éfeso diciendo que los engañadores se levantarán desde adentro. Miremos el versículo 30. Dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hasta ahí la porción de la palabra. Observa que el resultado final es el mismo: arrastran discípulos con ellos. Los falsos maestros de afuera y los engañadores de adentro tienen el mismo deseo: crear su propia congregación, ser considerados por sus seguidores como los verdaderos maestros. Tienen hambre de poder y de autoridad. Ellos aman ser la fuente del conocimiento y de la sabiduría. Ellos, así como Satanás ante ellos, quieren ser como Dios. Pero veamos el carácter y la conducta de los engañadores. ¿Cómo identificas a los engañadores que se levantan desde adentro? Permíteme dar algunas maneras. Primero, estos engañadores son por fuera piadosos, pero por dentro son corruptos. Repito una vez más, ellos exteriormente son piadosos, aunque por dentro son corruptos. Ubiqué esto en primer lugar, no necesariamente para ayudarte a identificarlos, ya que no podemos decir realmente cómo es una persona por dentro, sino para ayudarte a comprender que una persona puede parecer por fuera religiosa y aún así no conocer al Señor. Solo porque alguien use el nombre del Señor, solo porque alguien ayune u ore públicamente, solo porque alguien parezca querer seguir y servir a Dios, no significa que todas estas cosas puedan ser más que una parte de su disfraz. Es posible reflejar todo eso exteriormente y aún así, interiormente, estar muy lejos de Dios. El profeta Isaías registra al Señor diciendo en el capítulo 29, versículo 13, «Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí». Es posible parecer espiritual por fuera y al mismo tiempo ser una cloaca podrida por dentro.
Esta es la razón por la cual Pablo le dio a Timoteo una advertencia cuando estaba sirviendo como pastor maestro en la iglesia de Éfeso. Miremos, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 5. Busca en tu Biblia 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5, donde dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En otras palabras, Timoteo, cuídate de los hombres en la comunidad cristiana, los cuales hablan sobre el poder de Dios, los cuales quieren enseñar a otros sobre el poder y la inclemencia de Dios para impactar y cambiar sus vidas. ¿Recuerdan a David, el gran rey que robó la esposa de otro hombre? Luego, él envió al hombre a una misión suicida de manera que él pudiera casarse públicamente con la mujer, quien estaba secretamente embarazada de él. El profeta Natán vino a la corte en donde estaba sentado David, en el asiento de juicio. Él dijo: «Tenemos un problema, David. Parece que un adinerado ranchero iba a dar un banquete y necesitaba un cordero para la cena. Él no quería usar su propio cordero, por lo tanto, fue hasta lo de un vecino pobre y tomó su único cordero, el cual había criado cuidadosamente y el cual se había tornado una mascota muy querida para sus hijos. Este estanciero vino y se llevó el cordero de este pobre hombre. David dijo: «Ese hombre merece la muerte». Natán contestó: «Ese hombre eres tú». El problema no era el veredicto de David. El problema era el corazón de David. Lo que él decía en público estaba bien, lo que él era en lo privado estaba mal. Es por eso que un falso maestro puede decir públicamente las cosas correctas y, sin embargo, estar involucrado en lo privado en las cosas incorrectas. Y si es expuesto públicamente por las cosas que ha estado haciendo en lo privado, diríamos: «No podemos creerlo. Parecía tan bueno, parecía tan santo». Quizás es por eso que la hipocresía del maestro es la mayor forma de hipocresía. Santiago capítulo 3 versículo 1 nos advierte: «Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación». ¿Te das cuenta que cuando te ofreces voluntariamente para enseñar, invitas a Dios a que eche un mejor vistazo a tu vida? Por lo tanto, este primer punto es quizás más una advertencia a los falsos maestros que a la misma iglesia. Pero otra forma de reconocer y de identificar a estos engañadores que se levantan desde adentro es que ellos toman como víctimas a las mujeres vulnerables quienes creen ingenuamente en ellos. En segundo lugar, toma nota, los engañadores que surgen desde adentro toman como víctimas a las mujeres vulnerables quienes creen ingenuamente en ellos. ¿Pero por qué pasa esto? Porque estas mujeres, como los falsos maestros, están involucradas en pecados secretos. Observa los versículos 6 y 7 de 2 de Timoteo capítulo 3. Dice: «Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad». ¡Qué pasaje sorprendente! Estas mujeres están siempre aprendiendo, es decir, ellas se anotan en todos los estudios de la Biblia. Ellas leen todos los libros, nunca se pierden una conferencia. Sin embargo, a causa de sus pecados ocultos, de sus impulsos, ya sea que fuera el materialismo, la codicia, la lujuria o la avaricia, nunca son capaces de reconocer la verdad. Y debido a que no pueden reconocer la verdad, son presas fáciles para los falsos maestros, quienes parecen buenos, quienes usan semillas de verdad, pero finalmente engañan a los ingenuos. Tercero, los engañadores que surgen desde adentro introducen ideas destructivas. Veamos en 2 de Pedro capítulo 2, en donde Pedro nos dice en el versículo 1: «Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras».
Mientras utilizan el vocabulario de la Iglesia, en realidad usan un diccionario diferente. Ellos hablan sobre la salvación, pero es una salvación diferente a la basada solamente en la fe puesta en Cristo. Ellos hablan sobre las Escrituras, pero la Biblia está en realidad subordinada a la tradición de la Iglesia. Ellos hablan sobre el cielo, pero el cielo es algo que te figuras en tu mente. ¿Cuántos de ustedes se han fijado cómo la sociedad secular utiliza hoy en día la palabra espiritual? Las personas están teniendo experiencias espirituales. El concierto fue una experiencia espiritual. Mientras estaba en el bosque conviviendo con la naturaleza, tuve una experiencia espiritual. He escuchado a actores y a periodistas utilizar la palabra espiritual de maneras diversas. Estaba mirando una entrevista con una mujer que escribió el libro más vendido, Un curso de milagros. Ella utilizaba la palabra espiritual una y otra vez. Si la escuchabas, la oías hablar sobre Dios, sobre moralidad y sobre la necesidad del arrepentimiento. Sin embargo, si escuchabas un poco más, ella también habló sobre el yoga, sobre la religión oriental y sobre muchas otras cosas. Parece bueno, pero te enfermará. Según el libro de Efesios, ellos son aquellos que no se han sometido a la soberanía de Jesucristo, aquellos que no han puesto su fe en el único camino a Dios. Es lo que el mismo Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, cuando le dijo a sus discípulos: «Nadie viene al Padre sino por mí». Aquellos que no han creído en esa verdad bíblica están espiritualmente muertos. El espíritu dentro de una persona no está vivo para experimentar nada hasta que viene a la vida por la fe en Jesucristo. Efesios capítulo 2 versículo 5 dice: «Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos». Ellos comprometen la verdad aquí y allá hasta que la verdad es irreconocible. Recientemente he leído que los Metodistas Unidos han comenzado un diálogo formal sobre las distintas clases de fe con la Iglesia de los Mormones. Ellos quieren discutir sus diferencias y quizás, en un espíritu ecuménico, lleguen a algunos compromisos mutuamente aceptables. El único compromiso que será afectado se ilustra mejor con la historia del hombre quien quedó atrapado en una tormenta de nieve en el bosque. Se estaba muriendo de frío y vagó por el lugar durante 4 horas hasta que encontró una cueva. En la cueva se tropezó y despertó a un gran oso gris. El oso lo miró y le dijo: «Eres justo lo que estaba soñando. Estoy muy hambriento». El hombre dijo: «Escucha, quizás tengas hambre, pero no tengo un abrigo cálido y me estoy congelando. ¿Qué dices si nos sentamos y hacemos una promesa de que daremos lo que ambos queremos?» El oso estuvo de acuerdo y se tragó por completo al hombre. El oso dijo, mientras se acomodaba de nuevo para dormir: «Ah, dulce promesa. Tuve mi comida y él tuvo su cálido abrigo». ¿Cuántas veces pasa lo de esta historia? No existe tal cosa como un diálogo entre diferentes clases de fe. Eso presume la existencia y la potencial validez de otros tipos de fe. Pablo lo dejó muy en claro en Efesios capítulo 4 versículos 4 y 5. Dice: «Un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo». No puede haber conferencias de varias clases de fe, ni diálogos, ni agendas, ni proyectos. Existe solo una fe y todas las demás, como dijo Pablo a los creyentes romanos en Romanos capítulo 1 versículo 21, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.